Soy la licenciada Anabel Fernández, soy psicóloga. Actualmente desempeño el cargo de psicóloga en el DIF municipal de Nava. Y bueno, me preguntan cómo motivar o cómo ayudar a los padres de familia de un hijo con discapacidad a llegar a una aceptación. Pues es una situación muy difícil. Entendamos que un padre de un niño con discapacidad tiene una pérdida, perdió la posibilidad de tener un hijo sano. Entonces viven un duelo, atraviesan un duelo y todas las etapas de un duelo. Para empezar viene una negación al pensar que probablemente el diagnóstico médico está equivocado o que cuando el producto llegue a nacer van a ser sano y ese es un proceso largo hasta que definitivamente pues te das cuenta que esa es la realidad, que tu hijo tiene o va a tener una discapacidad y se atraviesa por un proceso de ira, de enojo, donde descargas ese enojo, pues incluso contra ti por haber fallado, por creer que fallaste en distintas situaciones, como no tomar ácido fólico, los medicamentos preventivos del embarazo o incluso por consumir sustancias, alcohol, drogas, cigarro. Y después también va la ira hacia Dios. ¿Por qué? Porque si tú hiciste todo bien, bueno, ¿por qué Dios me manda un hijo así? Y después de atravesar este proceso de enfado, de ira, pues ya viene otra fase que se llama la negociación, que es donde empiezas a pensar, bueno, a lo mejor si yo hago X situación pudiera modificar la discapacidad. O incluso pensar, bueno, ya lo tengo, ya viene con una discapacidad o ya tengo un hijo con una discapacidad. A lo mejor si yo lo trato de tal manera, voy a cambiar la situación real, que es su discapacidad, cuando realmente pues se tienen que enfrentar a ello, que es una discapacidad y que nos va a traer un proceso de cambios, de adaptaciones, incluso a lo mejor una cantidad de esfuerzos innumerables y esa negociación pues realmente no le sirve de nada. De lo que viene ya un dolor emocional, que es la siguiente fase, que es donde nos enfrentamos a la realidad y donde vienen las depresiones, las tristezas, donde te das cuenta que por más que tú hagas, no puedes cambiar ese suceso, que tu hijo viene con esa discapacidad y que no hay negociación alguna que puedas hacer para cambiarla. Y por último, ya después de vivir todo ese dolor es donde viene la aceptación, que es lo que buscan, que es decir, bueno, mi hijo viene así, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y realmente palabras de motivación no existe una, porque es una realidad muy cruda para todos el aceptar que tu hijo viene con una capacidad diferente, que tiene un cierto tipo de discapacidad. Es una situación muy difícil, pero yo creo que aquí lo más apropiado para lograr esa aceptación es entender que forma parte de nosotros, que es un hijo que nació de mí, que lo formé yo con mi pareja en un estado de amor, a lo mejor lo buscábamos, a lo mejor no, pero a fin de cuentas forma parte de mí y no queda más que enfocar mis fuerzas y mis energías a ayudarlo. Todos los niños que tienen una discapacidad requieren algún tipo de terapia, de tratamiento, ya sea intelectual, ya sea físico, cuando vienen con alguna deformación o que una parte de su cuerpo no funciona bien, lo que es la hidrocefalia, todo tipo de discapacidades, desde un síndrome de Down o un retraso intelectual ligero, toda discapacidad requiere una atención o una terapia en específica. Entonces ahí es como podemos llegar más a la aceptación, donde nos damos cuenta que ya nuestro hijo nació así y enfocamos nuestra atención sobre qué atenciones requiere él, qué necesita. Y es donde yo sugiero que la mayor motivación que se puede tener aquí es buscar ayuda, asistir a los distintos centros de rehabilitación. En Coahuila contamos con un teletón que a lo mejor no se da abasto para todo, pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar con gente de distintas partes del estado que vive a lo mejor la misma situación que nosotros como padres de un niño discapacitado y nos van a ayudar a entender cómo pasó esta situación y cómo salir adelante de ella. Y yo creo que llega un punto donde los padres de un niño discapacitado, lejos de ya
tener esa ira, ese enojo o esa tristeza por la discapacidad de ese niño, pues ya enfocan sus fuerzas hacia él, y se van sobre sus logros, que es que el niño tiene ciertos avances, que el niño a lo mejor tiene más motricidad, que el niño a lo mejor habla mejor, que se comunica más, que no sé, mil y un cosas que a los padres les dan esa satisfacción sobre su hijo y sobre todo, pues eso, que llegan a entender que forma parte de ellos y que tienen que apoyarlo y estar con él todo el tiempo y para todo lo que él necesita. Y yo creo que es la única motivación que se puede ofrecer en estas situaciones, el apoyarlo y el entenderlo y sobre todo pues saber que por algo pasan las cosas, que si se nos mandó un hijo con esta capacidad diferente es porque nosotros como padres tenemos la fortaleza para sacarlo adelante. Y no sé, es todo por mi parte y agradezco mucho que me tomaran en cuenta y pues hacerles saber que si ustedes conocen a alguien o tienen a alguien que está pasando esta situación, pues las puertas del los municipales están abiertas para ayudarlo de cualquier manera, ya que la mayoría de los padres que viven estas situaciones no buscan una terapia, como les digo, buscan y enfocan sus fuerzas sobre sus hijos, cuando muchas veces pudiéramos ayudarlos con una descarga emocional en la que vengan y acepten que se sienten mal, que tienen cosas que decir, que necesitan apoyo también, y pues las puertas del DIF están abiertas para ofrecerles ese apoyo.